No sé si les ha pasado, pero a veces tomamos jugos en botella. Tienen allí unas imágenes de fruta diversas. Alguna vez tomé uno de ellos, parecía un sabor bastante auténtico y miré de qué estaba hecho. Entonces decía, tiene como trazas o parte de pulpa de fruta. Era de mango. Pulpa de mango. Y entonces yo dije, bueno, ¿y lo demás qué es? Entonces había ingredientes, una lista allí, hasta con números de colores artificiales, sabores artificiales. Entonces comprendí, esto no es un jugo real. Y esta es la manera de poder definir el sincretismo religioso. Combina una creencia verdadera, como el jugo, y una falsa. El sincretismo quiere presentar un solo paquete como auténtico, pero en realidad es una mezcla entre lo falso, lo pagano y lo real. Sin embargo, aunque el jugo salí ileso de ese jugo, no siempre se salen ilesos del sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque conduce esa mezcla de creencias a prácticas pecaminosas que Dios no va a aceptar. Por el contrario, Él las va a condenar. Por eso mi mensaje en esta mañana, a partir del texto de la palabra de Dios, es: la palabra de Dios es la única fuente que nos guía a una adoración verdadera. La palabra de Dios es la única fuente que nos guía a una adoración verdadera. Y para ese entendimiento quiero argumentar esta proposición con 2 puntos, los 2 capítulos que hemos leído. En primer lugar, el capítulo 17, los versículos 1 al 13, veremos que la falsa adoración se construye. Y en segundo lugar, la falsa adoración, el capítulo 18, versículos 1 al 31, la falsa adoración se fortalece también, se fortalece. Entonces, en primer lugar, la falsa adoración se construye. Los capítulos, a partir del capítulo 17 del libro de Jueces, comienzan algunos estudiosos los llaman como apéndices del libro de Jueces. Porque en teoría la historia de los jueces termina con Sansón, pero acá en estos 2 capítulos hay como dos partes que nos describen cómo era la vida en Israel en sus familias, al interior de sus vidas. Cómo era que ellos percibían a Dios, pero también cómo se habían impregnado tanto de la idolatría pagana de los filisteos, los cananeos y todos los pueblos que los esclavizaban, y así lucía esa cultura allí en Israel, en ese momento, en el tiempo de los jueces. Y por eso nos cuenta, en primer lugar, una historia bastante llamativa de un hombre llamado Micaía. En principio, este hombre parece arrepentirse de un robo porque él roba a su madre, como leímos allí. Pero cuando la madre maldice a aquel que robó su tesoro, 1,100 monedas de plata, él entonces, como era supersticioso, reveló que él había robado. Le dijo a su mamá: fui yo eso que se te perdió, yo lo robé. Y la mamá, como había proferido una maldición, parece que trata de recomponer las cosas nuevamente dándole una bendición para tratar de equiparar la situación. Y lo que hace entonces es consagrar, parece que no, al leer la escritura ella recibe nuevamente
las piezas de plata, pero ella saca una parte de ella, consagra todo el dinero, o sea, toda la plata, pero solo da una parte para construir unos ídolos. Así algo parecido le sucedió a Ananías y Zafira. Ellos consagraron todos sus bienes, pero solo declararon una parte. O sea, esta familia era una familia inestable, una familia bastante lejos de la piedad. Hijo ladrón y mamá ladrona también. Adiós, podríamos decirlo. Y ese es el panorama inicial, porque con el dinero este hombre entonces manda a hacer unos ídolos de talla. Parece que hay dos ídolos, uno de metal y otro de madera. Y él construye un santuario. Ahora entendamos lo siguiente: este hombre está convencido de que Dios habita allí. En ese tiempo que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, entonces toda esa religiosidad ha sido combinación de creencias entre lo que creían los filisteos, los pueblos paganos, y lo que habían escuchado acerca de Dios. Entonces él mezcla esas dos creencias y construye un santuario en su casa. Un santuario doméstico, un santuario personal, podríamos llamarlo. Y justamente ante la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia de la ley de Dios, él consagra a uno de sus hijos como sacerdote, violando la ley de Dios. En Números capítulo 3:10, el Señor establece que solo la tribu de Leví es aquella que puede ser el linaje de los sacerdotes. Y el versículo 6 nos aclara por qué está pasando esto. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, no había una dirección, no había un liderazgo que estableciera lo que estaba prohibido y lo que agradaba a Dios, y cada quien confeccionaba personalmente la forma de adorar a Dios. Inclusive había tanta anarquía espiritual, falta de gobierno espiritual, ausencia de liderazgo para aplicar la ley de Dios, incluyendo un joven levita. A partir del versículo 7 al 12, un joven levita que salió de Belén. Los levitas, que sí estaban facultados para ejercer el sacerdocio, ellos podían habitar en algunas ciudades determinadas por Dios. Pero ellos conocían la palabra de Dios, debían conocer al menos la palabra de Dios, y debían también ministrar, pero al Dios Altísimo. Y los levitas estaban para ministrar a Dios. Pero este joven levita y sacerdote parece ser, en un término coloquial, estaba varado. No tenía recursos. Y entonces Micaía, básicamente lo que dice en el idioma original, lo contrata a tiempo completo. Él le dice: voy a darte 10 monedas al año, te voy a dar tu vestido, tu comida, ¿qué te parece? Y él dice: era lo que estaba esperando. Él acepta esa propuesta de adorar, de ser el sacerdote de unos ídolos construidos con un dinero robado. Ahora, en primer lugar, él debió haberse negado a esta oferta. Él debió haber esperado el sustento de Dios. Él debió haberles enseñado la manera correcta de adorar a Dios, porque él conocía la Escritura, se supone. Él debió haber corregido esa idolatría privada
pero no lo hizo, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Él buscaba una oportunidad para ejercer su sacerdocio y al mismo tiempo asegurar su economía. Por eso, prácticamente se vendió como un sacerdote personal de este hombre. Eso es lo que está pasando allí. Y él, entonces, convencido de que está actuando bien, convencido de que es lo que agrada a Dios, Micaía dice en el versículo 13, ahora sé que el Señor me prosperará. O sea, esto va a producir más dinero, va a producir voy a estar mejor acomodado. Por lo tanto, el propósito de este hombre al construir ese santuario personal era obtener el favor de Dios y no relacionarse con el Dios vivo y verdadero. Este hombre no conocía a Dios, solo quería obtener algo de Dios. ¿Y por qué ocurrió esto? Por el sincretismo religioso. Ellos violaron Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, porque el Señor dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Dice el versículo 2 del capítulo 20 de Éxodo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás, ni les servirás, porque yo soy el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos violaron la ley de Dios. Había una ausencia de la palabra de Dios, había una ausencia de obediencia. Ahora, ¿por qué Dios no permite que se haga nada, ninguna imagen? Porque una imagen limita el carácter de Dios. O sea, solo muestra una faceta de Dios. Ese es el problema con la idolatría. Ese es el problema con las imágenes, que limitan al Dios eterno. Hablábamos en la escuela dominical hace un rato que Dios es infinito, que Dios es eterno e inmutable. Eso no lo puede mostrar un ídolo. Y por eso Dios no quiere que haya ninguna semejanza de Él, porque limitan la gloria de su poder. Tim Keller lo dice de esta manera: la verdadera cuestión de la adoración por medio de imágenes es el deseo de conformar y ajustar a Dios espiritualmente. Es tratar de crear un Dios que no es Dios y que no tiene nada que ver con Dios. Ese es el problema de la adoración por medio de imágenes. Y por eso la palabra de Dios es la única fuente que nos guía a una adoración verdadera, porque nos revela a Cristo y nos dirige a la cruz. Es en Cristo Jesús que nuestra adoración puede ser recibida por medio de la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por nosotros. Y así entonces podemos ser llamados, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, sacerdotes para Dios. Porque hemos sido revestidos de la justicia de Dios, limpios por medio de la sangre de nuestro sustituto perfecto. Y entonces ahora podremos, como el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, podremos adorar en espíritu y en verdad con el anhelo de honrar a nuestro Rey y Redentor y no para obtener simplemente algo de Él. Si ignoramos la palabra de Dios, perderemos el Evangelio. Y trataremos de construir nuestra propia religión casera.
Si eso sucede, o cuando sucede mejor esto, cuando tratamos a Dios con los criterios del mundo. Cuando tratamos a Dios como un instrumento de bienestar. Creo en Dios para que me dé algo. O quizás para que mejore mi calidad de vida. Para solucionar problemas. Todo tipo de problemas. Conyugales, relacionales, vecindarios. Pero no trataremos a Dios buscando la reconciliación por medio de Cristo. Cuando olvidamos la palabra de Dios, cuando olvidamos el Evangelio, podemos caer y ser tentados a tratar a Dios de esta manera. Lo trataremos como un ídolo reduciendo su gloria, como un amuleto. O quizás nuestro lenguaje va a ser como una muletilla. No, esto es para la gloria de Dios. Pero en realidad buscamos nuestra gloria, buscamos nuestra satisfacción. O diseñaremos un Dios con D minúscula que se acomode a nuestro estilo de vida, que nos tolere todo lo que somos. En vez de nosotros postrarnos ante su palabra, postrarnos a la cruz y tomar nuestra cruz y estar dispuestos a seguir al Rey hasta la muerte. Si olvidamos la palabra de Dios, escogeremos lo que queremos obedecer y desecharemos lo que no nos guste. Y esas son las expresiones de este tiempo. A mí no me parece que eso sea verdad. Y lo de bendecir la arteza de amasar, en Deuteronomio, esa sí es ese es el versículo, lo tengo en la pared. Y someterte. No, ahí hay un conflicto, hay varias posturas. Así es el sincretismo religioso moderno. Y somos tentados a caer en ese tipo de lenguaje, en ese tipo de actitudes, por desconocer la autoridad de la palabra de Dios. Pero no solamente la falsa adoración se construye, sino que la falsa adoración se fortalece. En el capítulo 18 vemos que la tribu de Dan está buscando tierra, pero porque ellos no han obedecido a Dios. Ellos debían haber expulsado de la tierra a los ídolos para estar en ese lugar, y ahora hacen como una especie de réplica de lo que hizo Moisés al enviar a los espías. Ellos envían no 12, sino 5 a reconocer la tierra, pero cuando van de camino pasan por la casa de Micaía. Ellos llegan de visita allí, pero escuchan al sacerdote. Parece que el lenguaje les pareció familiar. ¿Y tú qué haces acá?, le dicen al sacerdote, al levita. Y él básicamente le dice en los versículos 4 al 6 del capítulo 18, me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. En otras palabras, me contrató a término indefinido, con prestaciones. Suena un poco jocoso, pero es triste. Un sacerdote de Dios ministrando a unos ídolos de metal creados por un hombre codicioso. No tiene sentido, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces, en vez de identificarlo como un falso sacerdote, en vez de mirarlo a esos altares, en vez de reprenderlo, lo contratan, o más bien en la primera visita lo tienen de referente y les dicen, entonces dime si nos va a ir bien. O sea, para acabar de completar, le piden consejo a este hombre, porque ellos escucharon lo que querían escuchar. Eso sucede con los falsos.
Están entretejidos en las iglesias y la gente les pide consejo a pesar de que son codiciosos del dinero, son inmorales, no conocen la palabra de Dios, no tienen el carácter de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, ni en Tito capítulo 1, ni en 1 de Pedro capítulo 5 están todos los requisitos de los pastores, de los siervos de Dios. No dado al vino, marido de una sola mujer, no pendenciero, no de ganancias deshonestas. Deberíamos reconocer a los falsos con una mirada. Pero estos hombres escucharon lo que querían escuchar. Este hombre les dice: vayan en paz, tienen la aprobación del Señor. Y ellos reciben ese consejo como real. Y asumen que la tierra de Lais es la tierra prometida de ellos. Es una tierra buena, les dicen, cuando llegan nuevamente. Es una tierra espaciosa, no les faltará nada. Sin embargo, esas palabras son falsas, porque provienen de un falso sacerdote idólatra. Voy a repetirlo. Estas palabras, este consejo es falso, porque proviene de un sacerdote falso. Sus palabras no deberían ser confiables. Los espías regresan, dan el reporte, animan a estos hombres de Dan y 600 hombres que debían destruir los ídolos, el efod y los terafines, es decir, todas esas pequeños ídolos de bolsillo que tenían en la familia de Micaía. Todo deberían destruirlo. En vez de hacer eso, le proponen un ascenso al sacerdote. Vamos a ascenderte. ¿Qué prefieres? ¿Servir a un solo hombre doméstico o servir a una tribu? Más paga, multitudes, más miembros, más lujos, más prestigio. Ven con nosotros. Y dice la Escritura que este sacerdote aceptó, siendo desleal a Micaía. Dice la palabra que él lo trató como un hijo. Pero ante la propuesta de mejor paga, mejor prestigio, mejor esplendor, aceptó. Por lo tanto, este hombre acepta, recoge todos los ídolos que usaba para su ministración allí, pagana e idólatra, y se convierte en el santuario de la tribu de Dan. Ellos protegen al sacerdote, le dicen, él se va al centro del campamento, ellos ponen a los pequeños adelante y a los guerreros atrás. Por si Micaía de pronto no le gustaba, y obviamente no le gustó. Micaía parece que ese santuario ya lo estaba promocionando, porque otros hombres se unen a la persecución. Pero las palabras de este hombre muestran el nivel de idolatría, de falsedad que este hombre estaba pisando. Él dice: ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y en versículo 24 del capítulo 18, se han marchado, ¿qué me queda? O sea, se les llevaron su vida. Eso más bien deberíamos decir cuando nos muestren otro evangelio.
como cantábamos, ¿a dónde iremos? Si solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Si nos quitan a Él, si nos quitan el Evangelio, sí deberíamos decir, ¿qué me queda? Nada. Pero este hombre amaba sus ídolos, sus terafines, su efod. La fuente de su consuelo era una escultura. La fuente de su seguridad era un metal que había comprado. No tiene sentido. Trata a Dios como a un ídolo y pierde toda esperanza porque él estaba confiando en aquello que él mismo había fabricado. La tribu sigue adelante, amenazan a Micaía y a ese pequeño guerreros que tenía allí. Le dicen, si nos persigues, te mataremos. Y llegan a Lais, y sucede que Lais, claro, ¿por qué la miraron como la tierra prometida? Porque era tranquilo, no había con quién pelear. Sin embargo, ellos debían ofrecerle paz a los de Lais. Estaban en la parte norte de Israel, aislados, era una tierra alejada. Ellos no peleaban, eran comerciantes, no eran guerreros. Debieron ofrecerle paz, como dice Deuteronomio 20, versículos 10 al 18. Si los pueblos no van a pelear contigo, ofréceles paz. Ellos no le ofrecieron paz. Además, ese pueblo no estaba dentro de la lista de las naciones cananeas que debían destruir, según Deuteronomio 7:1. Además, no era parte de la tierra asignada por Dios, según Josué 19:47. Y lo más probable es que estos hombres, convencidos por los que les había dicho ese falso sacerdote, estaban destruyendo y aniquilando a una población inocente, indefensa. Destruyen la ciudad, la queman, dice el versículo 29, le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, reedificaron la ciudad, la quemaron y luego la reedificaron. Pero además levantaron otro sistema pagano de adoración falsa. Porque la adoración falsa se fortalece. Y hay un detalle aquí en el versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Todos los comentaristas coinciden en que Jonatán es el nombre del sacerdote que ellos contrataron. Él, este hombre, era nieto de Moisés. Es decir, este relato es más temprano de lo que pensamos. Era en tiempos de los jueces. Y los escribas, como estaban tan, o sea, ellos tenían que copiar esto en el idioma. Y el estupor, la indignación que les daba escribir esto que está pasando allí, que un nieto de Moisés levantara un santuario a los ídolos, escriben Manasés, para no escribir Moisés. Porque nada tiene que ver con Manasés. Es nieto de Moisés. Este sacerdocio pagano se estableció allí. Dice el versículo 31, levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En otras palabras, ¿cuándo terminó la adoración idólatra de Dan? Algunos dicen
quizás en el año 722 con la invasión de Asiria antes de Cristo, o algunos también coinciden en que fue más temprano en el 1000 o más antiguo, perdón, en el 1050 antes de Cristo, cuando los filisteos tomaron el arca de Silo. En 1 Samuel capítulo 4 versículo 11. Terminó esa adoración falsa. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos como iglesia preservar la verdadera adoración? ¿Cómo prevenir no caer en este sincretismo religioso? Tanto individual, doméstico, como iglesia. Para que no se fortalezca. Sometiéndonos a Cristo y su palabra. Juan capítulo 4, versículos 23 al 25, el Señor Jesucristo dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, la mujer samaritana, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Créeme, yo soy quien proveerá una adoración en espíritu y en verdad cuando vaya a la cruz. Yo soy el Verbo encarnado. Yo soy del que habló Moisés en Deuteronomio. Yo soy del linaje de David, el hijo del hombre. De Daniel, mencionado Daniel 7, el hijo del hombre. Yo soy del linaje de David, 1 Samuel capítulo 7. Yo soy el anunciado por los profetas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy quien sacia los corazones hambrientos. Yo soy el proveedor de justicia, de reconciliación, para que la adoración llegue al trono de Dios. Para evitar caer en el sincretismo, necesitamos, hermanos, como iglesia, comprender el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios tiene un centro: la redención en Cristo. Antiguo Testamento, el anuncio del Rey. Nuevo Testamento, la venida del Rey. Despojarnos, y la invitación que hago a la iglesia es despojarnos de ese lenguaje tratando de pescar por ahí promesas sueltas de la palabra de Dios, de prosperidad, de bendición. Porque la palabra de Dios tiene un solo tema central: Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el centro de la Escritura, el propósito de Dios, porque toda la palabra habla de Él. Lucas 24:44, camino a Emaús, el Señor resucitado nos lo recuerda. Pero además, no solamente tenemos que entender la palabra de Dios como un solo mensaje donde la cruz es el centro y la gloria de Dios extendida y la esperanza de redención para un mundo caído y para nosotros, sino que también estamos llamados a preservar el Evangelio. Preservemos el Evangelio sin añadir nada al Evangelio. Jesucristo vino, se encarnó, habitó entre nosotros, tomó nuestros pecados en la cruz y fue traspasado por nosotros y saldó la deuda de pecado para reconciliarnos con Dios y para darnos vida por medio de su Espíritu en la regeneración y poder comprar así para un pueblo que le va a adorar por los siglos de los siglos. Y esa es nuestra esperanza de redención, que Él va a venir,
que Él resucitó de entre los muertos, que triunfó sobre la muerte y el pecado y que está sentado en el trono de Dios, y hacemos discípulos para su gloria, porque Él compró a precio de sangre su iglesia. Todos necesitamos recordar el Evangelio para poder preservarlo, sin aditivos, sin colores artificiales, sin sabores artificiales. Algo más. No solamente necesitamos preservar el Evangelio, sino aplicar el Evangelio a nuestras vidas. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es de la A a la Z, dijeron algunos teólogos. No es de mi cosecha esa frase. Necesitamos aplicar el Evangelio a nuestra vida. Si nos sentimos frustrados en el trabajo, nos sentimos que no nos están reconociendo, nos sentimos desalentados, necesitamos ver a Cristo, cómo es que su obra, cómo es que nosotros somos satisfechos en Él y no en aquello que nos da este mundo. ¿Cómo es que nuestra satisfacción proviene de su gracia, de su amor? ¿Cómo es que su amor nos ha dado aceptación delante del Padre para siempre? Porque nada nos arrebatará de su amor. ¿Cómo es que podemos tener consuelo en la aflicción? Aplicar el Evangelio entendiendo que nuestra vida acá es un peregrinar, que aunque los tiempos parecen peligrosos, anda gente suelta por ahí con armas, disparando a la cabeza a las personas. Dios está en control y Él es soberano sobre los tiempos, sobre las épocas y sobre nuestras vidas. Eso es aplicar el Evangelio. Necesitamos someternos a la autoridad de la palabra de Dios como iglesia, preservando el Evangelio, aplicando el Evangelio y también que la palabra de Dios sea nuestra autoridad para el liderazgo de la iglesia. No mirar el perfil de alguien que es muy elocuente, pero no tiene el carácter de un siervo de Dios. No podemos contratar personas simplemente por sus atributos físicos, o si no, yo no aplicaría. Necesitamos la autoridad de la palabra de Dios para tener un liderazgo calificado y no decir amén a cualquier cosa. Necesitamos aplicar la palabra de Dios en el discipulado unos con otros. Necesitamos ministrarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, conocernos unos a otros, orar los unos por los otros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Apliquemos la palabra de Dios en el evangelismo, no la frase cliché, ven a mi iglesia y te solucionarán tus problemas. Por favor, no hagan eso. Creo que eso ya está desterrado de esta iglesia. Totalmente. Porque el evangelismo significa presentar a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Quizás no va a ser muy fácil de recibir, pero necesitamos a Cristo. La disciplina bíblica, la consejería saturada del Evangelio, las ordenanzas, sometidos a la palabra de Dios. Como iglesia necesitamos obedecer a Cristo. Porque la palabra de Dios es la única fuente que nos guía a una adoración verdadera.